Hola, gracias por estar aquí. Hoy quiero invitarte a mirar algo muy cotidiano desde otra perspectiva, cómo organizamos las tareas en casa y cómo eso nos enseña a trabajar mejor en equipo, dentro y fuera del hogar. Piensa un momento en tu casa. Está claro quién hace qué y cuándo. Cuando no lo está, lo sabemos bien. Aparecen discusiones, cansancio y esa sensación de desorden que agota. No es falta de ganas, es falta de claridad. Pero cuando las tareas se conversan, se acuerdan y se anotan, algo cambia. El ambiente se calma. Las personas colaboran mejor y aparece una sensación muy valiosa, orden y bienestar. Y ojo, no se trata de volver la casa a un cuartel ni de vivir pendientes de una lista. Se trata de aprender, porque el hogar es, en realidad, la primera escuela de trabajo en equipo que todos tenemos. Una lista sencilla en Excel, con tareas, responsables y fechas, ya marca una gran diferencia. No por Excel en sí, sino porque deja las reglas claras. Todos saben qué les toca y cuándo hacerlo. Exactamente igual que en un equipo de trabajo. Si a eso le sumas el apoyo de ChatGPT, el aprendizaje se potencia. Puedes hacerte preguntas simples pero muy útiles. ¿Qué tareas siempre se atrasan? ¿Estamos cargando a una sola persona? ¿Cómo podríamos organizarnos mejor? Es como tener un apoyo extra para pensar, sin discusiones ni reproches. Y si quieres ir un paso más allá, Power BI te ayuda a verlo todo de forma visual. Gráficos simples, claros, sin drama. No para señalar errores, sino para entender qué funciona y qué se puede mejorar. Esto mismo ocurre en empresas y proyectos reales. Por eso, cuando practicamos esto en casa, no solo organizamos tareas, formamos personas que entienden el compromiso, el seguimiento y el trabajo en equipo. Mi invitación es sencilla. Empieza en pequeño. Hazlo útil, no perfecto. Prueba este enfoque en tu hogar y observa cómo el orden mejora no solo las tareas, sino el ambiente y el bienestar de todos. Y si quieres ver cómo aplicar esto con tecnología e inteligencia de negocios, quédate, porque ahora te mostraré un ejemplo práctico que puedes usar desde casa. Hola a todos, hoy vamos a charlar sobre cómo convertir el caos de las tareas en casa en una administración digna de una gran empresa. Muy interesante. Me intriga mucho porque, ya sabes, siempre pensé que lavar platos era solo trabajo aburrido, pero ahora lo vemos como estrategia empresarial. Exacto, es como transformar la rutina. La gestión del hogar se convierte en una escuela de habilidades. Ya, totalmente. Claro, entonces el truco es ver cada tarea como una oportunidad para aprender responsabilidad y compromiso, ¿no? Sí, sí, es como decir, tus notas en la nevera pasan a ser datos precisos en una hoja de Excel. En esa hoja registras la descripción de la tarea, quién la hará y su fecha de vencimiento. Eso ayuda a que nadie diga se me olvidó. Pero, ¿de verdad crees que ese simple Excel es suficiente para ordenar todo? Porque a veces me parece un poco técnico para la familia. Buena observación, pero ahí es donde entra la magia de la automatización. Copias esos datos y le pides que analice y te dé recomendaciones para optimizar el tiempo o para que, ya sabes, sugiera un reparto más equitativo si alguien, ya sea tú o cualquier miembro, está haciendo el Right, 80% de me las gusta esa idea. tareas.s. Ahora, pero ¿cómo sabemos si realmente estamos mejorando? Quiero decir, ¿cómo medimos el cambio? Ahí es cuando usamos Power BI. Visualizas tus datos en gráficos muy claros. Es como tener un tablero de control ejecutivo en tu sala. Puedes ver tendencias de cumplimiento, qué tareas se atrasan y quién siempre llega a tiempo. Ya, eso suena como ver las estadísticas de un partido de fútbol. Exacto, es casi como un comentarista deportivo que te dice quién anota y quién falla. Pero, ¿no crees que esto puede ser un poco excesivo para la vida cotidiana? Entiendo tu punto, pero créeme, es una forma divertida de reducir conflictos en casa. Imagina que la barra gráfica roja es más motivadora que 1000 gritos. Además, se integra muy bien con el ejemplo práctico que nos mostrará Hubs Digital para implementarlo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuevos conocimientos en el manejo de herramientas simples para análisis y visualización de datos para una mejor toma de decisiones.
Hoy vamos a trabajar algo muy cercano a la realidad de cualquier familia: cómo organizar las tareas del hogar sin complicarnos la vida. Muchas veces las tareas se hacen, pero nadie sabe quién debía hacerlas, para cuándo eran o si se cumplieron a tiempo. En este video te voy a mostrar, paso a paso, cómo usar Excel para registrar tareas, ChatGPT para ayudarte a pensar mejor la estructura y Power BI para visualizar todo de forma clara. No necesitas ser experto, solo entender la lógica. Al final, tendrás un tablero que te permite ver si como familia están funcionando mejor este mes que el anterior. La idea no es controlar personas, sino ordenar responsabilidades y mejorar hábitos. Todo empieza con datos simples y decisiones conscientes. Hoy vamos a hacer algo súper práctico: un control de tareas del hogar, como si fuera un mini sistema de gestión familiar. La idea es simple: que en tu casa sepan qué toca hacer, a quién le toca, para cuándo era y si se hizo a tiempo. Lo mejor, vamos a usar 3 herramientas que ya conoces o puedes aprender rápido: Excel para registrar, ChatGPT para ayudarnos a pensar mejor la estructura y las métricas, y Power BI para verlo bonito y claro con gráficos. Esto no es para complicarse, es para que camine solo. Al final tendrás un tablero que te dice quién cumplió, quién se atrasó y en qué mes mejoró la casa. Comenzamos con Excel porque es como la libreta digital del hogar. Aquí no estamos hablando de fórmulas complicadas, sino de registrar bien la información. Cada fila representa una tarea y cada columna responde a una pregunta básica: ¿qué hay que hacer? ¿A qué tipo de tarea pertenece? ¿Cuándo se asigna? ¿Quién la hace? ¿Y qué tan compleja es? Por ejemplo, guardar juguetes es una tarea simple, mientras que mantenimiento del hogar ya requiere más responsabilidad. Si esta tabla está bien hecha, todo lo demás fluye. Excel nos ayuda a capturar la realidad diaria de la casa de forma ordenada. Esta es la imagen real de cómo se ve en Excel la tabla de registros que usaremos para este ejemplo. La información se registra cuando hay una o varias actividades a realizarse en el hogar después de que las personas responsables asumen el compromiso de realizarlas. Sin un compromiso de las personas involucradas y un seguimiento periódico posterior que se realiza permanentemente, no va a funcionar esta metodología de organización propuesta. Esta es la forma en que se ve en una hoja de Excel el poner estados de cada tarea y estados de cumplimiento, aprovechando las bondades de visualización que nos da Excel. Estas son pantallas reportes en Excel con tablas dinámicas. Permiten resumir información y crear gráficos básicos comparativos que nos pueden ayudar a visualizar tendencias importantes en el control de tareas asignadas en la casa según el ejemplo planteado. Voy a presentar pantallas reales en Excel con un cuadro de control con reportes solo con tablas dinámicas. Este puede ser el paso inicial para un control de tareas más simple a implementarse en el hogar. Vamos a revisar cómo queda una hoja de control de tareas considerando el Excel. Una herramienta simple y sencilla que podemos tener en nuestra casa y que se puede usar para este proyecto que estamos presentando. Vemos aquí las columnas que estarían incluidas dentro del proyecto o dentro de la información a guardar: el nombre de la tarea, la categoría de la tarea, la fecha de la asignación y la fecha de vencimiento que se asigna. Aparte de eso, vemos cuándo se realiza realmente la tarea, cuál es el nombre de la persona. En este caso vamos a considerar padre, madre, hijo mayor, hijo intermedio o un hijo menor. Y el nivel de responsabilidad que tiene cada tarea, el estado que tiene esta y los días de atraso correspondientes. Todo esto se va guardando dentro de una hoja de Excel. Para poder llegar a esto,
tenemos que aplicar un poco fórmulas propias de Excel. Vamos a revisar cómo es esto. Entonces, vamos a tener una hoja de Excel con distintas. Tenemos una segunda pestaña dentro de la hoja de Excel, que es la de calendario. Después tenemos fecha, año, mes, año y trimestre. Esto nos sirve para posteriormente poder hacer filtro. Bueno, pero la idea es llegar a algo como esto, en el cual vamos a ver que tenemos colores en los encabezados. El color amarillo son los valores que ingresamos. Los colores con gris son funciones que tenemos que nos permiten, usando fórmulas de Excel, hacer una especie de menú de selección de lo que vamos a ingresar, qué personas son las que van a participar. Luego tenemos las tareas que también se escogen y automáticamente al escoger la tarea queda el nivel de responsabilidad, la categoría que pertenecen y el resto de valores se calcula automático en función de los valores que se van a ingresar. Entonces, el concepto de esto es poner fórmulas para que nos permitan determinar una especie de monitoreo de qué está pasando con cada tarea asignada y usando pues los filtros propios de Excel. Entonces aquí te vamos a ver más o menos qué información podemos ir separando y para crear una hoja de Excel que se configure de acuerdo a nuestra necesidad. Podemos ver aquí que podemos tener como parte de la información que se refleja en la pestaña principal qué personas pertenecen al grupo familiar que vamos a registrar las tareas. En este caso, padre, madre, hijo. Luego tenemos las tareas como tal, a qué categoría pertenecen y cuál es su nivel de responsabilidad. Esta información de la categoría se registra primero en esta pestaña y luego se copia con fórmulas a la pestaña anterior de tareas. Lo mismo el nivel de responsabilidad se puede poner y configurar en esta pestaña para que el momento que yo vea en la pestaña tareas pueda yo escoger. Finalmente hay parámetros que uno puede poner en esta hoja para que sea lo más funcional posible. La idea es poder tener este tipo de reportes que es con tablas dinámicas. Vamos a tratar, como vemos ahí, tenemos el resumen general de tareas asignadas, el resumen general de tareas con atrasos. Y dice ustedes cómo yo puedo ir filtrando la información en tablas dinámicas con las propias herramientas de Excel. Tenemos aquí ejemplos, bueno, como podríamos ir filtrando los datos. Lo tenemos resumen de tareas por persona, resumen de tareas por categoría. Todo esto en base a solo tablas dinámicas. ¿Qué ganamos con esto? Una herramienta simple que podemos usar como primer paso dentro de un control para nuestra casa. El asunto es que este tipo de controles nos dan una limitación en lo que podemos ver. La idea es dar el siguiente paso, que es hacerlo con Power BI, que es lo que mostraremos posteriormente en esta presentación. Antes de seguir, fijamos reglas claras, porque si las reglas no están claras, el control se vuelve injusto. En este ejemplo, padre y madre pueden manejar tareas complejas y difíciles, nivel 3 y 5. Hijo mayor e intermedio se quedan con tareas nivel 3, que ya requieren más responsabilidad, y el hijo menor solo tareas nivel 1, cosas simples como ordenar sus juguetes o llevar la ropa al cesto. Esto evita errores típicos como pedirle a un niño pequeño algo que necesita herramientas o cuidado. Aquí lo importante es que el sistema sea realista. Un control que no se puede cumplir solo genera estrés. Esta parte es clave para que Power BI después nos dé información que realmente sirva, la fecha objetivo. Piensa en esto como cuando dices, para el sábado debe estar listo. Si no hay fecha objetivo,
luego no puedes medir atraso. Mira este ejemplo, una tarea con fecha objetivo 10 de marzo. Si se cumplió el 9 de marzo, perfecto, llegó a tiempo. Si se cumplió el 13 de marzo, se atrasó 3 días. Es como entregar una tarea del colegio. No basta con entregarla, importa cuándo la entregaste. Entonces, con estas dos fechas, podemos sacar indicadores de cumplimiento y de eficiencia, y ahí empieza la magia del tablero. Ahora vamos a crear dos cosas sencillas, que luego en Power BI son oro: el estado y los días de atraso. El estado es como un semáforo. Si no hay fecha de cumplimiento, está pendiente. Si hay fecha de cumplimiento, está cumplida. Y los días de atraso los usamos solo si se cumplió tarde. Por ejemplo, si debía hacerse el 10 y se hizo el 12, son 2 días de atraso. Si se hizo antes o el mismo día, atraso es 0. Esto es súper práctico porque después el tablero puede responder preguntas como ¿quién se atrasa más? O ¿en qué meses nos fue mejor como familia? Todo con datos simples, sin complicarnos. Ahora entramos con ChatGPT, no para que haga el trabajo por nosotros, sino para que nos ayude a pensar mejor. Es como pedirle a un asesor que te diga qué cosas te conviene medir. Por ejemplo, yo le pregunto, tengo esta tabla de tareas, quiero medir cumplimiento, atraso y eficiencia mensual. ¿Qué columnas adicionales recomiendas y qué indicadores puedo crear? Y ChatGPT te devuelve ideas claras: porcentaje de cumplimiento, tareas atrasadas, atraso promedio en días, comparación mes contra mes. Esto acelera el diseño del tablero porque ya no partes desde cero. Recuerda, ChatGPT no reemplaza tu criterio, pero te da un empujón para organizar la lógica. Un punto importante es que se puede usar otras herramientas gratis similares a ChatGPT en el mercado con el mismo resultado. A continuación, voy a mostrar con pantallas reales cómo es que ChatGPT nos ayuda a generar recomendaciones y ver tendencias generales en nuestros datos usando prompts o comandos de texto. Mientras más detallados sean las instrucciones, mejores serán los resultados logrados. Les muestro un reporte que puede ser generado basado en los resultados de las consultas anteriores. Siempre tenemos que verificar los resultados cuando usamos inteligencia artificial, ya que pueden darse errores. Vamos a revisar cómo la inteligencia artificial con herramientas como ChatGPT o similares nos ayudan en esta tarea de análisis inicial de los registros que podemos tener en nuestra hoja de Excel que mencionamos anteriormente. En este caso, voy a mostrarles primero una inteligencia artificial similar a ChatGPT que se llama Mistral.ai y veremos que vamos a tener una limitación en el uso de esta porque es gratis. Todo lo que es gratis en estas herramientas por lo general tiene limitaciones, pero la idea es que vean que esto se puede hacer también en estas herramientas gratis. Bueno, empezamos y tenemos la herramienta Mistral. Vamos a cargar nuestra hoja de Excel ya trabajada. La idea será que podamos analizar el contenido de nuestra información y que nos dé una idea inicial qué podemos hacer con ella. Entonces corremos ese comando muy sencillo, analiza el documento y da una interpretación de las columnas de la tabla y un análisis de los atrasos. Fíjense cómo aparece primero una información inicial y me pide si quiero un análisis más detallado. Ahora, si yo quiero seguir con esto y pedir el análisis más detallado, de repente ya me dice que ya me excedí el límite de uso de herramienta. Eso suele pasar porque es una herramienta gratis. Y así son como otras herramientas. Por ello voy a hacerlo esto con ChatGPT pagado para que vean ustedes la ventaja que representa el poder analizar una
tabla como la que tenemos, en este caso con información de tareas del hogar. Entonces vamos a escribir el mismo comando que pusimos anteriormente. Y vamos a ver cómo funciona. En este caso ChatGPT está en el modo de pensar, entonces va a tardar un poco. Por favor, analiza el documento subido, da una interpretación de la columna. Entonces comienza a generar una serie de mensajes. Yo lo voy a acelerar por motivos de tiempo, que no se haga largo el video. Fíjense cómo va saliendo mensajes, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está procesando. Y finalmente nos da una información y me dice, me analizo el código, me dice que es cada una de las columnas, luego me habla de las tareas vencidas y me explica quién está relacionado con las mismas. Donde se concentra el atraso y finalmente recomendaciones rápidas para bajar atrasos. Entonces, fíjense ustedes con qué facilidad me da un análisis. Luego me da una tabla resumen de los hallazgos. Vean ustedes con qué maravilla que ya me dice por categoría de área qué es lo que ha encontrado. La idea es poder pasar todo esto a un report. Bueno, aquí dice, dame demo unos gráficos. Yo decía, voy a acelerar, fíjense cómo me muestra gráficos de tareas realizadas, gráficos de estado de cumplimiento y unos gráficos estadísticos interesantes, atrasos por categoría y un diagrama de caja estadístico relacionado con la visibilidad del atraso y el tiempo promedio de ellos. Todo esto, la idea es poder pasarlo a una hoja de Word, por ejemplo. Yo puedo copiar esto y pasarlo a una hoja de Word y tener un reporte como el que se muestra. Esto es el uso correcto de ChatGPT o similares para un análisis como el que estamos haciendo. Generar reportes que nos ayuden para poder manejar la información. Un uso también adecuado es que nos puede dar, en el caso de querer hacer algo con Power BI, nos puede dar el modelo de datos o sugerencias de cómo implementar. Con el Excel listo, vamos a Power BI. Importo 2 hojas, la tabla de tareas y el calendario. ¿Por qué calendario? Porque si quieres ver resultados por mes, trimestre o comparar enero contra febrero, necesitas una tabla que tenga todos los días del año, ordenados y completos. Es como tener un mapa del tiempo. Luego conectamos el calendario con la fecha objetivo de las tareas, porque esa es la fecha planificada. Así el tablero puede decir, en marzo estaban planificadas tantas tareas y luego vemos cuántas se cumplieron. Con esto ya tenemos la base del modelo. Nada raro, nada técnico. 2 tablas bien conectadas. A continuación, voy a presentar pantallas reales de la importación y creación de las tablas base para el modelo de datos a usarse en la herramienta Power BI. El mismo procedimiento se usa en otras herramientas de visualización similares, pero con sus propias interfaces de trabajo. Vamos a crear la interfase base unificada para todas las pestañas del cuadro de mapa. Ese es el objetivo ahora. Entonces, empezamos. Primero, importar el cuadro de mando. Pues fíjense ustedes cómo ponerle lento para que vean cómo procedo a escoger la tabla tareas 2005, que es la tabla principal donde está toda la información. Y luego voy a revisar antes de importar los datos que todo esté bien. Por ejemplo, en este caso estamos reemplazando todos los valores nulos en base al duplicado de la tabla original. Voy a sacar cuáles son las tareas que se repiten en el registro que tengo. ¿Para qué? Para poder hacer un filtro por
pestañas que se realizan. Y lo mismo voy a hacer por categorías. Entonces vamos a ver una forma acelerada para que puedan ver. Ahí estoy creando tareas varias y luego voy a crear categoría de tareas. La idea es hacer un modelo de datos que después de trabajarlo va a quedar, ahí está lo que automáticamente Power BI une, pero eso no está correcto. Entonces la idea es que vamos corrigiendo. Fíjense ustedes cómo establezco las relaciones como debe ser. Y ahí sí voy a tener un modelo que me va a servir para hacer el cuadro de mando que quiero crear. Posteriormente voy a crear esta estandarización en la interfase. ¿Cómo se hace eso? Por una forma cuadrada con la interfase de Power BI y creo una especie de estándar en la forma como se va a presentar cada una de las pestañas. Entonces yo vemos cómo se crea esto y esa va a ser la base que yo voy a copiar a cada una de las pestañas que quedarían, que sea resumen ejecutivo, detalle de personas y cambiándole por supuesto el nombre que corresponda, prácticamente de un sitio al otro. Y un botón para resetear el registro. Esto lo voy a mostrar rápidamente, como pueden apreciar. Entonces, al final, lo que voy a tener es esto, que es la base para continuar introduciendo los elementos gráficos que van a incluirse en cada pestaña según el diseño. Ahora creamos las medidas, que son como los contadores inteligentes del tablero. Primero, total de tareas. Luego, cuántas están cumplidas, cuántas pendientes. Después, porcentaje de cumplimiento, que es como la nota del hogar. Si tenías 100 tareas y cumpliste 80, estás en 80%. También medimos tareas atrasadas, que son las que se hicieron pero tarde, y el atraso promedio en días. Esto te ayuda a ver si el problema es que no se hace o se hace pero tarde. Es como cuando en un equipo de trabajo dices, sí entregamos, pero siempre fuera de fecha. Aquí el tablero te lo muestra sin discusión. Estas son las medidas a crearse para una nueva columna y varias variables con su fórmula DAX correspondiente. Estas son las medidas para medir el cumplimiento y la variación de eficiencia de mes a mes en el manejo de las tareas establecidas. A continuación, se muestran las pantallas de Power BI durante la creación de las medidas DAX mostradas anteriormente. Este es un proceso que debemos planificar bien para optimizar el tiempo de implementación del cuadro de mando, estudiando primero cuáles son nuestras variables disponibles y establecer qué medidas se van a visualizar en gráficos para cada pestaña diseñada. Con las medidas listas, armamos el tablero. Yo empiezo con una página de resumen, porque es lo que cualquier familia necesita. Ver de un golpe cómo va la casa. Arriba pongo tarjetas, total de tareas, porcentaje de cumplimiento, pendientes, atrasadas y atraso promedio. Luego un gráfico por mes para ver si en junio nos fue mejor que en mayo. También un gráfico por persona para ver la carga y el cumplimiento. Padre, madre, hijos, sin culpas, solo datos. Y al lado segmentadores para filtrar por mes o por categoría, como limpieza o mantenimiento. Esto es como tener un panel de control del hogar, no para regañar, sino para organizar. Primero sirve, luego mejora. Es importante indicar que ChatGPT nos puede sugerir un diseño para un cuadro de mando si le damos la estructura de nuestro modelo de datos y qué tipo de información queremos obtener. Estos serían los elementos considerados para la primera pestaña del cuadro de mando según el diseño. Estos serían los elementos considerados para la segunda pestaña del cuadro de mando según el diseño. Estos serían los elementos considerados para la tercera pestaña del cuadro de mando según el diseño. A continuación, veremos en una forma acelerada
para que este video no dure demasiado, la construcción de las distintas pestañas con sus gráficos preestablecidos, filtros de datos y botones de navegación. Para este ejemplo, se van a usar elementos básicos de construcción del cuadro de mando, sin mostrar técnicas más avanzadas que nos dan una interfase mucho más sofisticada. Vamos a crear ahora la interfase para cada pestaña, es decir, los elementos gráficos que van a incluir cada una de las pestañas del cuadro de mando. Para realizar esto, vamos a crear las medidas o fórmulas para el cálculo de valores que nos sirven para crear estos gráficos. Entonces, esto lo vamos a ver con detalle, pero aquí lo vemos rápido, cómo se crean estas fórmulas que nos ayudan a crear los gráficos para la primera pestaña. Vemos cómo se va creando cada uno de los elementos. Luego vamos al segundo elemento, a la segunda pestaña. Introducimos cada uno de los elementos del diseño. Y finalmente, la tercera pestaña, cada una con sus elementos para mostrar información que corresponde al detalle que queremos presentar. Finalmente, veamos cómo queda funcionando este cuadro de mando con las pestañas acabadas. Y vemos cómo se va aplicando cada uno de los filtros, cómo va cambiando la información en las diferentes partes del cuadro de mando. Se selecciona algo y cambia los valores en la parte superior. Esta es la forma en que podemos ver mejor la información que hace la diferencia a una hoja de Excel tradicional. Aquí tenemos finalmente la imagen de la primera pestaña del cuadro de mando creado. Resumen ejecutivo de tareas del hogar. Aquí tenemos finalmente la imagen de la segunda pestaña del cuadro de mando creado. Detalle por persona. Aquí tenemos finalmente la imagen de la tercera pestaña del cuadro de mando creado. Categorías y complejidad de tareas. Muchas gracias, JAPS Digital, por esta explicación detallada. Realmente es una gran ventaja el poder usar la tecnología de información a nuestro favor en el hogar, igual que en una empresa. Realmente me he quedado con muchas ganas de ver cómo puedo implementar estas herramientas en este y otros temas de manejo de información personal y poder llevarlo también a mi día a día laboral. Este es un ejemplo que fácilmente puede ser aplicado a las tareas del día a día en una oficina para un mejor control de seguimiento y nos permite entender que el uso de estas herramientas accesibles y fáciles de usar representan una alternativa valiosa para usar en nuestro día a día y en nuestros negocios. Les agradezco por su atención y espero que este nuevo conocimiento les sea muy útil para su crecimiento personal y laboral. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Interesante. Pues sí, debo admitir que ver un gráfico moviendo barras, ya sabes, me hace pensar, hey, debo poner mi granito de arena, aunque aún tengo mis dudas sobre depender tanto de la tecnología. Y eso es válido, pero al final se trata de liberar energía para descubrir talentos y enseñar que ser parte de un equipo significa aportar. Es como dirigir una pequeña empresa en casa y también ayuda a la estabilidad financiera y hasta a la tranquilidad para el futuro, como una jubilación sin estrés. Ya suena convincente. Me queda claro. La casa se convierte en una especie de escuela de negocios. Con un poco de organización y tecnología, hasta el lavaplatos tiene su papel estratégico. Exacto, y eso es lo que transforma el caos en oportunidades. Muchas gracias por la charla. Recordemos que la tecnología también nos enseña disciplina y responsabilidad. Hasta la próxima. Y listo. En menos de un video tienes un control de tareas del hogar que se alimenta en Excel, se piensa mejor con ChatGPT y se ve espectacular en Power BI. Lo importante no es el gráfico bonito. Lo importante es que ahora puedes tomar decisiones simples, como necesitamos balancear tareas
o este mes nos atrasamos más en mantenimiento. Muchas gracias por su atención y espero que esta explicación, paso a paso, permita entender lo sencillo que puede ser la creación de un cuadro de mando personal o empresarial si se aplica el mismo concepto para tareas en una oficina. Si quieres más ejemplos con temas similares al mostrado, te invito a unirte a mi canal de YouTube Data en Acción con Hubs, en donde verás videos con aplicaciones interesantes y útiles para tu vida diaria y en tu trabajo.